este proyecto de resolución. Se trata del asambleísta Nelson Serrano, representante de la provincia de Pichincha por Alianza País. Colegas asambleístas, vamos a votar, y creo que por unanimidad, pero es necesario seguir reflexionando sobre este hecho de la discriminación de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios. Una de las mayores discriminaciones que sufren estos pueblos y nacionalidades es precisamente la pobreza. De ahí nacen todas las otras discriminaciones en cuanto a la educación, la salud, la vivienda, el empleo, el maltrato que dicen que se hace, que se practica en el Ecuador todos los días de parte de nosotros mismos al no aceptar a la gente de color o al que nació en las alturas, a los indígenas nuestros, a los montuyos. Realmente la pobreza es la mayor de las discriminaciones que nosotros tenemos entre nosotros mismos. Yo pregunto, ¿por qué entonces, si no discriminamos y no les entregamos las tierras de producción a los indígenas, se mantienen todavía en las alturas con ocas, mellocos, un poco de maíz, y son la mano de obra permanente de las haciendas? ¿Por qué si no entregamos, si no hay discriminación en la entrega de las tierras a nuestros campesinos afroecuatorianos, si es que ellos no sirvieran para la mano de obra de todos los que tienen o los que tenemos propiedades en la costa ecuatoriana? La pobreza, amigos asambleístas, es la mayor de las discriminaciones que tienen los pueblos y nacionalidades. Y esa pobreza todavía está latente. ¿Y por qué está latente todavía? Porque no entendemos que estos pueblos y nacionalidades, que son parte de nuestra diversidad étnica y cultural, no han tenido posibilidades de desarrollar sus propias actividades y son apenas una porción del folclorismo que nosotros tenemos como parte de esa falsa cultura, cuando el folclor como tal es fundamentalmente parte de una lengua, parte de una cultura de un pueblo. Justamente cuando se trató del decenio de los pueblos indígenas declarado por la ONU, una de las cosas que se pedía allí era el etnodesarrollo. ¿Qué significa esta palabra? Para muchos ni siquiera se la conoce, no está en el diccionario local, ni está en el diccionario normal de nuestro lenguaje. El etnodesarrollo no es otra cosa que todos los pueblos que tienen una etnia diferente a la nuestra pueden, por sus propias facultades, por su propia decisión, por su propia cultura, desarrollarse en un ambiente sano y llegar al summa causai que tanto estamos pregonando. No nos olvidemos, los derechos están consagrados en la Constitución. Somos pluriétnicos, pluriculturales, pero ¿quién respeta esa pluriculturalidad, esa multietnicidad? Si aún les tenemos acorralados en un lugar en donde están como guetos los afrodescendientes, los indígenas. No tenemos los afrodescendientes ubicados en Esmeraldas, en el Chota, en Loja. Ahora están llegando
están llegando por oleadas nuestros campesinos afrodescendientes, indígenas y montubios a las ciudades, porque en el campo se mueren de hambre, porque el campo ya no da para vivir a nadie, peor a ellos que no poseen absolutamente nada. Para concluir, yo pido a la Comisión, si es posible, que en vez de declaraciones un poco líricas, se pongan algunas cosas de tipo concreto. Una cosa que es fundamental y que repito y repetiré 1000 veces: procurar la erradicación de la pobreza en estos centros en donde prolifera todas las discriminaciones. Es necesario que nuestros jóvenes de estas etnias olvidadas, abandonadas, tengan opción de la educación. ¿Cómo es posible que solo nosotros seamos licenciados, doctores, magísteres, etcétera? Y ellos apenas, porque hay uno, hay dos o hay tres, decimos, ya están incorporados a la cultura occidental y cristiana. No, es necesario que todos tengamos posibilidad de acceso. La otra cosa, que es indispensable que al hablar del desarrollo de estos pueblos, en alguna parte se ponga precisamente que es indispensable el pleno desarrollo de los pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianas y montubias. Para terminar, yo sí creo que debemos tomar conciencia de que nosotros mismos somos parte de la discriminación, porque no aceptamos junto a nosotros ni a los afros ni a los indígenas. Entremos en una conducta en donde la identidad del otro sea la que participe con nuestra identidad para ser ecuatorianos totalmente. Gracias. Fueron los puntos de vista y las opiniones del asambleísta